Muy bien, pues es que estoy aprovechando para tomarme un té. Estoy un poco moreno porque me ha dado el sol en un lado. Y bueno, la sesión de hoy va a estar absolutamente impresionante. A ver si consigo dar con la luz adecuada. Pero bueno, la sesión de hoy va a estar impresionante y os voy a hablar sobre todo de un libro, ¿vale? Normalmente ahora lo que estamos haciendo en las últimas sesiones ha sido ver diferentes tipos de libros. Ya acabamos con el bloque de ejercicio físico. Y se supone que en este bloque nos tocaría meter algo de nutrición, pero bueno, la gente que está asistiendo ahora mismo a estas programaciones, estas sesiones de coaching, no necesita excesivamente nutrición porque muchos tenéis el programa o el plan personalizado. Entonces, os puedo enseñar a comer, pero bueno, en vuestros planes ya sabéis cómo comer, ya sabéis por qué sustituir los alimentos, si no me preguntáis a mí. Y bueno, aún así, si alguien quiere que ponga algo de nutrición o lo que sea, pues que me pregunte directamente. Y listo, nada, yo estoy aprovechando para tomarme un té que está sabrosísimo. Es de cúrcuma, está súper bueno. Y he sustituido el café, perdón, el té por el café. Perdón, al revés, ¿no? El café por el té. Y está realmente buenísimo, ¿vale? Entonces, bueno, hoy de lo que vamos a tratar es de este libro que se llama 48 leyes del poder de Robert Greene. Estoy de acuerdo en que, bueno, nosotros somos personas de luz, conocemos el bien, queremos hacer el bien a la sociedad. Creo que todas las personas que están dentro de esos asesoramientos y dentro de estos programas de coaching, pues quieren hacer el bien a la sociedad, pero para conocer el bien, pues también hay que conocer el mal. Entonces, muy buenas, Stephanie, ¿cómo estamos hoy? Aquí está haciendo buenísimo, está haciendo mucho sol, solo que me he venido a mi habitación o en el cuarto a hacer la sesión, ¿de acuerdo? Entonces venía diciendo que para hacer el bien también tenemos que conocer el mal, ¿vale? Que nosotros seamos unas personas de bien en este planeta y en este mundo, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos controlar los pensamientos de las personas que tenemos alrededor y que no todo es un jardín y todo es un color de rosas, ¿no? Sino que tenemos que dominar mucho la luz, que es lo que nosotros queremos dar, pero también la oscuridad, no porque nosotros la vayamos a dar, sino porque nosotros la podemos recibir de otras personas y tenemos que estar preparados. Si no conocemos la oscuridad, es como que, no os digo que tenéis que estar protegiéndoos, pero tenéis que conocerla, tenéis que saber ver esa oscuridad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este libro, que son las 48 leyes del poder. Vamos a llegar hasta la ley número 10 y vamos a debatir un poco sobre, sobre cada una de las leyes, ¿vale? Entonces, este libro es súper interesante, de hecho está prohibido en las cárceles, no se puede leer y no lo encuentras en una cárcel, y habla un poco de cómo ostentar el poder o cómo ir hacia el poder, aunque os recomiendo que el poder venga hacia vosotros, no vosotros ir hacia él, y mucho menos utilizando estas técnicas de manipulación, porque al final son técnicas de manipulación de vuestro entorno que no recomiendo. Siempre os recomiendo ser genuinos, pero que debéis conocer para que sepáis cuándo os están manipulando a vosotros. Entonces, la primera ley dice, no eclipsar a nuestros superiores, y dice esta frase, hay que hacer que los que están por encima de uno se sientan lo suficientemente superiores. Aunque uno tenga deseos de complacerles o impresionarles, no hay que pasarse al demostrar las habilidades propias porque provocan el efecto contrario, inspirar miedo e inseguridad. Si conseguimos que nuestros jefes parezcan más brillantes de lo que son, llegaremos a las cimas del poder. Ok, entonces no eclipsar a nuestros superiores. Esto va en contra de todo lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora, que es desarrollar al máximo nuestras habilidades, de ser 100% genuinos, pues todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Si yo tengo la capacidad de dar mi 100%, pues obviamente lo tengo que dar. ¿A qué se refiere esta persona? Pues muchas veces cuando las personas leen este libro pueden decir, joder, entonces cuando tenga X tipo de jefe, o sea, esto vale para cualquier tipo de jefe. No. Si tu jefe es un acomplejado y tú sabes que tu jefe es un acomplejado y tú tienes más talento que tu jefe, pues no te interesa que tu jefe piense que tú tienes más talento que él, ¿no? Eso es lo que viene a decir un poco, no eclipsar a nuestros superiores. Aún así, yo siempre voy a fuego. Si tengo que eclipsar a alguien, lo eclipso. Y como que si me tiene que echar, que me eche, ¿sabes? No. Esto es para las personas que quieren el poder. Entonces, vosotros, ¿cómo podéis aplicar esto a vuestra vida? Imaginaros tú, por ejemplo, Steph, que ya empiezas a tener una empresa, que hay una empleada que tú ves que tiene muchísimo talento, pero que no termina de desarrollar el 100%
porque teme eclipsarte. Pues, por ejemplo, tú podrías tener una conversación con ella y decirle, no, mira, desarrolla todo tu talento porque para eso te pago. En mi caso, yo soy el jefe. Y joder, si tengo un empleado que hace 100 veces mejor el trabajo que yo, o incluso todo, lo voy a dejar. Esto es más que todo para personas acomplejadas, o bueno, vosotros también tenéis que saber en qué posición estáis. La ley número 2 dice, no confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos. Y dice la frase, no hay que fiarse nunca de los amigos, le traicionan a uno con mayor rapidez porque sienten envidia con facilidad. También se convierten en unos mimados tiránicos, pero si se contrata a un antiguo enemigo, será más leal que un amigo, porque tiene más que demostrar. De hecho, hay mucho más que temer de los amigos que de los enemigos. Si no se tienen enemigos, hay que encontrar la forma de granjeárselo. No confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos. Si os dais cuenta, estas leyes del poder van en contra de todo lo que hemos estado hablando todos estos meses, ¿vale? Este libro, 48 leyes de poder, está basado en la corriente filosófica predominante actualmente, son las corrientes maquiavélicas, ¿no? De, pues, ostentación del poder, que si me tengo que ocultar mis intenciones, todas esas cosas que van muy en contra de la virtud, que es lo que nosotros hacemos o lo que yo imparto en estos seminarios o en estas ponencias, que yo lo que busco es crear personas virtuosas. Maquiavelo ve a las personas virtuosas como personas débiles, porque nosotros somos personas que no siempre estamos a la defensiva, que somos muy abiertas a todo el mundo, y Maquiavelo dice que ese tipo de virtud es una virtud débil. Por eso tenemos que estudiar a Maquiavelo. Pese a ser virtuosos, tenemos que estudiarlo para saber cuándo están haciendo estas técnicas. No confiar demasiado en los amigos, pues esto depende de qué amigos tengas. Al final tú tienes, al final tú tienes dentro de ti, uno tiene y uno sabe qué energía desprende quién y qué energía tiene una persona hacia nosotros, ¿no? Entonces, hay amigos en los que sabemos hasta dónde podemos confiar y hay amigos en los que sabemos hasta dónde no podemos confiar. En este caso, ¿por qué era interesante lo del tema de los enemigos? Ponía un ejemplo y era que una vez un general en China lo que hizo fue, pues siempre los generales como que duraban de 1 a 2 años en el puesto. Y ese general pensó, ¿cómo puedo hacer para estar 30 años en mi puesto de general o de rey de China? Y lo que hizo fue lo siguiente, a diferencia de sus predecesores, reunió a todos los generales en un congreso y en vez de matarlos, todos los predecesores los habían matado. ¿Qué significaba? ¿Qué hacía esto? Generar venganza en las personas que estaban por debajo de esos generales. Y entonces siempre acababan matando al rey. En este caso, él lo que les ofreció tierras, mujeres y un lugar tranquilo. Y los retiró. Entonces, de esa forma convirtió a sus enemigos en sus amigos. Pero claro, vuelvo y te repito, esto en este contexto, en el contexto de la política, ¿no? Que yo creo que es más en lo que se basa el libro, pero también en círculos de poder, que pueden ser, por ejemplo, tener un jefe o estar en la dirección de una empresa, ¿de acuerdo? No confiar demasiado en los amigos y saber utilizar los enemigos. Yo os diría que en el tema de los amigos, algo que yo he aprendido con el tiempo, sobre todo es fijarse si ese amigo no le importaría que te fuera mejor a ti la vida de lo que le fuera a él. En el momento de que tu amigo pues dice, joder, a esta persona le va genial la vida y quiero además, si le va mejor que a mí, me voy a sentir agraciado y me voy a sentir bendecido porque a esta persona le vaya mejor que a mí. Eso es un amigo, pero normalmente no pasa eso. Ok, vamos a por la ley número 3, ¿vale? Bueno, bienvenida a Focus. Estamos repasando el libro de las 48 leyes del poder de, de Robert Greene, que está inspirado, pues ya lo he dicho antes, en corrientes maquiavélicas del pensamiento, ¿vale? Dice, ocultar las intenciones. Y dice así, no debemos revelar nunca el objetivo detrás de nuestras acciones para mantener a la gente desconcertada y desinformada. Si no tienen ni idea de cuáles son nuestras intenciones, no pueden preparar una defensa. Hay que llevarlos bastante lejos por el camino equivocado, envolverlos en humo y para cuando se den cuenta de lo que nos proponemos es demasiado tarde. Esto es lo mismo, ¿vale? Ocultar nuestras intenciones. Vale, si nuestras intenciones no son buenas, pues obviamente vamos a intentar ocultar las intenciones. Si estamos intentando llegar al poder o llegar a un puesto de dirección con malas intenciones, utilizando malas artes, desprestigiando a un compañero, pues bueno, todas estas técnicas nos pueden servir. Las estamos aprendiendo no como ataque, sino para defendernos, para saber cuándo un compañero las está utilizando contra nosotros o una persona llegada a nosotros las está las está usando. Entonces, normalmente esa persona ocultará sus intenciones. Cuando dice envolverlos en humo y llevarlos por el lado contrario, entonces imaginaros que vosotros tenéis un bien preciado que yo quiero.
En este caso puede ser, imagínate que Steph tiene una moto que es brutal, que ojalá yo la condujera. Y mi intención es conducirla, imaginaros qué cosa tan tonta y que yo no fuera amigo de Steph. Pues una forma de llegar a la moto puede ser hacerme amigo de Steph, que Steph cada vez coja más confianza conmigo y llegue yo un día y le pida la moto y me la preste. Bueno, eso en el caso de eso. Pero en el caso de ocultar las intenciones, normalmente es para llegar, por ejemplo, a ser, en este caso lo ponía ser general, ser presidente de un país, cosas así, y pone ejemplos bastante chulos, como por ejemplo el de Bismarck, ¿no? Bismarck era una persona que que fue general prusiano. Prusia era una zona del norte de Europa y él lo que buscaba era la unificación de Alemania y quería la guerra con Austria. Entonces, ¿qué hizo para ocultar sus intenciones? Pues decir que no quería la guerra y defender el no a la guerra. Total, que todos los ministros como que se quedaron impresionados porque él no tenía ese carácter, ocultó esas intenciones, le dieron el poder y una vez llegó al poder, adivinar qué fue lo primero que hizo, entrar en guerra con Austria, ¿vale? Preparó el ejército y eso fue lo que hizo, fue desviar la atención, ocultar las intenciones de sus intenciones reales, ¿vale? Perfecto. La ley número 4, decir menos de lo necesario. Esta sí nos puede servir a nosotros prácticamente en cualquier contexto. Se intenta impresionar a la gente con palabras. Cuanto más se dice, más ordinario se parece y menos se controla la situación. Incluso si se está diciendo algo banal, parecerá original si se expresa de una forma vaga, abierta y con aspecto de esfinge. Es decir, con aspecto de esfinges, estas personas que te hablan con mucha autoridad, con la boca pequeña y parece una gilipollez lo que han dicho, pero como su aspecto revela eso, pues la gente tiende a creerlos. Pedro Sánchez, la gente poderosa impresiona e intimida diciendo poco. Cuanto más se dice, más posibilidades hay de soltar una tontería. Entonces, decir menos de lo necesario. Esto es 100% lo recomendable. Al final, muchas veces tenemos conversaciones banales que no van a sacar, que no van a sacar en nada a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Hay muchas personas que os preguntarán por por vuestra vida. Pues yo qué sé, ¿cuánto ganas? ¿Y en qué trabajas? Y tal, ¿sabes? Siempre te van a preguntar por la información, pero nunca te van a preguntar por qué. Es decir, no te van a decir, ¿en qué trabajas? Para compararse, ¿no? Para ver si su trabajo es mejor que el tuyo o viceversa. Pero nunca te van a preguntar por qué trabajas. Oye, ¿por qué trabajas? ¿O cuántas horas trabajas? Bueno, sí, lo mismo para comparar, pero esto a mí me ha cambiado mucho la percepción. Decir menos de lo necesario es. Muchas veces es interesante ir a las conversaciones y simplemente escuchar a la otra persona. Si vosotros ya estáis cansados de hablar de vosotros mismos y ya os conocéis, en este caso, cuando Robert Greene dice decir menos de lo necesario, significa lo hace para estudiar a la persona con la que está hablando. Cuando tú dejas que la otra persona hable como un papagayo, te empieza a dar información sobre su vida e información sobre sus cosas, y él dice que luego eso puedes utilizarlo en su contra, saber sus debilidades y utilizarlo todo en base a los objetivos que tú quieras conseguir, ¿vale? Pero bueno, que ya os digo que lo ideal es ser genuinos en el monopolio o en los negocios, pues no es tan recomendable ser genuinos porque hay personas que controlan este tipo de cosas y que van a buscar su propio beneficio, pero en la vida yo os diría que no aplicarais estas cosas. ¿Decir menos de lo necesario en vuestra vida? Pues sí, porque a nadie le interesa. No hay por qué realmente revelar ciertas cosas o ciertos aspectos de vuestras vidas porque no van a hacer mejor a la persona que tenéis delante o no la van a ayudar, a menos de que os pregunte por detalles, por un porqué, que realmente tenga un interés genuino por aprender sobre vuestra vida porque quiere aplicar a la suya. Ahí las cosas cambian, ¿vale? Vale, entonces hemos leído cuatro leyes: no eclipsar a nuestros superiores, no confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos, ocultar las intenciones y decir menos de lo necesario. ¿Cómo vais hasta aquí? Decirme algo por el chat. ¿Cómo vais? Ujú. Vale, pues hoy vamos a leer 12 de las 48 leyes, ¿vale? Y la semana que viene seguimos con más leyes del poder. Vale, esta, por ejemplo, es clave. Defender la reputación con la vida. Muchas cosas dependen de ella. Y dice, la reputación es la piedra angular del poder. Solo a través de la reputación se puede intimidar y ganar. Una vez que se pierde, sin embargo, uno se vuelve vulnerable y blanco de los ataques por todos lados. La reputación debe ser algo inexpugnable. Siempre hay que estar alerta ante la posibilidad de un ataque para defenderse antes de que ocurra. Mientras, hay que saber destruir al enemigo.
minando su propia reputación. Luego hay que tomar distancia y dejar que la opinión pública les lleve a la horca. En este caso pone un montón de ejemplos de personas que han ido a la horca, efectivamente, porque han perdido su reputación. Aquí la clave es cómo podemos aplicar nosotros a eso, a nuestra vida. Em, la reputación, ¿cómo se construye una reputación? Obviamente con muchas cosas. O sea, primero es, no tienes que decidir en base a qué construyes una reputación, a menos de que vayas a entrar en política o en una empresa, en el comité de una empresa. Pero si tuvieras que entrar en alguna cosa de estas o en algún juego de poder, por ejemplo, mi reputación está construida, por poneros un ejemplo, en base al fitness. Yo soy una persona que tiene una reputación como entrenador y como fitness. Perfecto, depender la reputación con la vida. Entonces, cuál sería, para que lo entendáis, cuál sería la forma más fácil de perder la reputación un entrenador? Ni siquiera sería haciendo mal el trabajo. Sería si, por ejemplo, yo no tuviera ciertos valores y me acostara con las chicas que van al centro o que van al gimnasio y demás. Al final eso acabaría minando mi reputación y no podría ejercer. Nadie querría ir a entrenar conmigo ni llevar a su mujer a entrenar conmigo porque dicen, este tío pues está haciendo cosas que no. También, por ejemplo, si fuera deshonesto, si le prometiera a la gente, oye, mira, en menos de 25 días vas a perder 50, ese es en el caso más extremo, ¿no? Pero oye, mira, en menos de 25 días vas a perder 30 kilos, ya vas a estar en forma y te vas a parecer a Elsa Pataki o a la modelo que te gusta, y eso lo vas a conseguir en 30 días. Joder, pues la gente va a entrar, podría entrar mucha gente con esa creencia, pero luego se darían cuenta de que soy deshonesto, ¿no? Entonces, cuando dice defender la reputación con la vida, yo creo que más que defenderla, la tienes que defender si haces cosas malas. Pero si haces el bien y eres coherente con tus acciones, no hay nada que defender porque tus propias acciones van a defender esa reputación, ¿vale? Pero bueno, habla de muchas maneras de reputación, que incluso la gente que es desvergonzada y hace y se ríe como de que es un desvergonzado y la gente sabe que es un desvergonzado, pues la gente está capacitada mentalmente como para pasar por alto que es desvergonzada. Sin embargo, a mí, que yo no soy desvergonzado, si yo fuera desvergonzado, la gente no pasaría por alto que yo fuera desvergonzado. No sé si entendéis ese punto. Es decir, estamos dispuestos a entender a una persona que toda la vida ha sido un desvergonzado y lo vemos como normal, entonces se deja de criticar, pero una persona que pasa de ser honesta a ser desvergonzada, se la critica y se la mina. ¿Entendéis ese punto? Vale. Defender la reputación con la vida. Vamos a por la siguiente ley del poder. La siguiente ley del poder es llamar la atención a toda costa. Vale, llamar la atención a toda costa. Bueno, ahora más o menos deberéis ir viendo, o podríamos poner algún ejemplo de cada cosa, no eclipsar a nuestros superiores. ¿Habéis visto algún ejemplo en política de alguien que no haya eclipsado a su superior o en alguna empresa para alcanzar el poder? ¿Tenéis algún ejemplo? Lo digo por hablar un poco todos. ¿Algún ejemplo que se os ocurra de alguien que haya sido así un poco civilino? ¿No? Vale. No confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos. ¿Tenéis algún caso de estos? ¿Una persona que haya sabido utilizar bien a sus enemigos? ¿Se os ocurre alguien que haya sabido utilizar muy bien a sus enemigos? Por ejemplo, mira, todas estas leyes de poder, cuando estaba leyendo este libro, me acordaba un montón de Pedro Sánchez. No confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos. Pedro Sánchez, no sé si sabéis la historia de Pedro Sánchez, llega a política, pierde unas elecciones, lo echan del partido y lo eliminan del juego. Lo eliminan del juego. Este tío resucita de entre los muertos. Resucita de entre los muertos y utiliza todas estas leyes de poder. Utiliza a sus enemigos. Sus enemigos son los que le reviven. Porque él cuando empieza a dar mítines, él lo que hace para que revivirse es dar mítines por todas las comunidades y por todos los pueblos de España. Es como decir, voy a Maliaño y doy un mítin. O sea, estuvo por toda España dando mítines y sus propios enemigos eran los que le daban, por ejemplo, la publicidad. No se hizo sus amigos, pero por ejemplo eran los que le daban la publicidad y muchos de ellos sí se tuvieron que hacer amigos suyos porque, porque si no, básicamente este tío se les iba a cargar. Luego, ocultar las intenciones. En ningún momento.
yo creo que Pedro Sánchez, cuando hizo los mítines por cada pueblo de España, dijo directamente que quería volverse a presentar a las elecciones del partido. Nunca lo dijo. Era como que, bueno, pues estoy visitando a los partidarios. Nadie, o sea, nadie en el PSOE fue consciente de lo que realmente estaba haciendo este tío, porque si no lo hubieran cortado. Nadie era consciente. Era como que, bueno, fue un ex primer ministro o un ex primer opositor, porque no sé si llegó a ser presidente antes de eso, y bueno, y no revelaba bien las intenciones. Decir menos de lo necesario entra con esto que estábamos hablando, y lo de defender la reputación con la vida es que cuando le han pillado haciendo cosas turbias, pues el tío, así le digan que él estuvo allí con, no sé si conoces el caso Coldo este, pero bueno, así le digan que él estuvo con Coldo y con todos los amigos con la muchacha, pues él lo va. Todas estas leyes de poder son las que está utilizando este hombre. Llamar la atención a toda costa, vale. Conseguir que otros hagan el trabajo y llevarse el mérito. Lo mismo, esta es otra ley de poder. Esto es, a ver, yo cuando leí el libro, conseguir que otros hagan el trabajo y llevarse el mérito, pues, claro, tú lees eso y dices, joder, pues, qué feo, ¿no? Brandon, qué mal esto. Pero aquí en el libro lo que ponen el ejemplo es el caso de Nikola Tesla con Thomas Edison. Nikola Tesla crea un circuito que se llama de corriente alterna, que es el que utilizamos actualmente, ¿vale? Utilizamos el sistema de corriente alterna actualmente y, y entonces conseguir que otros hagan el trabajo y llevarse el mérito. ¿Qué era lo que hacía este tío? Thomas Edison, llevarse el mérito de Nikola Tesla. Es decir, todas las patentes están a nombre de Thomas Edison, todas las cosas están a nombre de Thomas Edison, entonces conseguía todo el mérito del trabajo de Tesla, pero ahí es donde voy yo y digo, joder, pero es que también le estoy pagando, me quedo con las patentes, pero es que sin mi laboratorio y sin mi financiación tampoco conseguiría hacerlo, entonces tengo ahí un choque un poco disruptivo. Esta cosa también la hacía mucho Steve Jobs, ¿vale? Steve Jobs tenía muchos empleados que desarrollaron muchísimo software, desarrollaron muchísimos sistemas, teléfonos móviles y demás, y es como que Steve Jobs se apropiaba siempre de eso. De hecho, hay una anécdota con Steve Jobs que era que un empleado le... Eso, hay una anécdota con Steve Jobs que es que un empleado una vez le llevó un boceto de un ordenador a Steve Jobs. Te llevó el boceto y le dijo, mira, Steve, ¿qué te parece si hacemos eso? Y Steve se enfadó muchísimo, le dijo, quita esa mierda de mi vista, no quiero volverla a ver, pa, 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 pa. Y a los 3 días, Steve Jobs volvió con la misma idea donde el mismo ingeniero. ¿Vale? Entonces, conseguir que otros hagan el trabajo y llevarse al mérito. Es simplemente para que estéis conscientes de que igual vosotros un día hacéis un gran trabajo y veis que tu jefe se lleva el mérito. Bueno, está utilizando la ley de poder número 7, ¿vale? Vamos a por la ley de poder número 8. Hacer que los demás vengan a uno poniendo un cebo si es necesario. Es lo que llevamos hablando todos estos meses y es atraer, no perseguir, ¿vale? Y la frase que dice es la siguiente: si obligamos a los demás a actuar, se tiene el control. Siempre es mejor hacer que nuestro oponente venga hacia nosotros y que abandone sus propios planes en el camino. Hay que atraerle con ricas ganancias y luego atacar. Nosotros tenemos las cartas. Pues eso es, imaginaros que vosotros tenéis una competencia o imaginaros que yo tengo un entrenador que tiene que es competente o que yo siento que va a ser una competencia en el futuro y, y yo ya tengo un centro grande, pero sé que esa persona es como que la siguiente. ¿Qué haría en este caso yo si utilizara esta ley? Traerlo a mí, decirle que va a trabajar conmigo, que todo va a estar bien, hacerle incluso que piense que va a trabajar conmigo estupendamente, yo qué sé. Imaginaros que vivimos en otra época y le digo, bueno, por ahora vas a ir a Estados Unidos, vas a ver que hay allí, te he conseguido un puesto de trabajo en X cosa y vas allí mientras yo voy viendo cómo voy para allá y abrimos camino. Lo que he hecho ha sido deshacerme de él, ¿vale? Entonces, hacer que los demás vengan a uno, pues tiene que ver mucho con eso. Vale, ganar a través de la acción y nunca de la discusión. Esto es súper interesante. Y es que muchas veces discutimos por muchas cosas tontas. Y a mí esto me voló la cabeza. Ganar a través de la acción y no de la discusión. Dos ejemplos. Uno, había una vez un maestro que sabía cómo hacer diferentes tipos de pilares con mástil de los barcos y un general romano le pidió un tipo de mástil de un tamaño concreto para reventar una puerta.
Bueno, este ingeniero se negaba. No, no necesito un mástil tan largo, necesito un mástil corto. No necesito un mástil tan largo, necesito un mástil corto. No, no, no. Y bueno, los que fueron a buscar el mástil le decían, no, no, pero el general lo quiere largo, así que dánoslo largo. Total, que él hizo como que metía el largo en la nave para que se lo llevaran al general romano, pero por la noche lo cambió y metió el corto. Cuando llegan a derribar la puerta, el general romano, en vez de concentrarse en derribar la puerta, se concentraba en la persona que les había dado el mástil corto, en el ingeniero. O sea, no era capaz de concentrarse en la guerra, sino en el ingeniero, en por qué el ingeniero había dado ese mástil corto y no el largo. Total, que manda a buscar al ingeniero, el ingeniero sigue protestando y tenía la razón, es decir, el ingeniero tenía razón, pero seguía hablando de por qué el corto era mejor que el largo. Cuando el ingeniero terminó de explicarlo todo, bueno, pues le mataron a latigazos porque, porque obviamente le habían pedido otra cosa. Ok, entonces es un ejemplo de cómo no hay que aplicar esta ley, de no aplicar la discusión. Vamos a poner otro ejemplo, una persona que aplicó bien y aplicó la acción, que fue Miguel Ángel. A Miguel Ángel cuando le mandan a pintar, perdón, a esculpir el David de Miguel Ángel, se lo pide una persona, bueno, todos los... Se llamaban, ¿cómo se llaman estas cosas? Los benefactores, pero tienen otro nombre. No son benefactores, son los que ponen el dinero. No me acuerdo de cómo se llama. Tiene un nombre concreto. Los mecenas, pero tienen otro nombre. Todos los mecenas, pues, tienen mucho ego, ¿no? Porque muchos querían que les pintaran a ellos mismos. Era como que la obra tenían que tener ellos como incluso más que ver que el propio artista. Total, que cuando Miguel Ángel termina de esculpir el David, va este mecenas allí, lo mira desde abajo y le dice a Miguel Ángel, no, no, el David tiene la nariz grande y no me gusta. No me gusta porque tiene la nariz grande. Miguel Ángel no dice nada, coge un andamio, sube al mecenas al andamio, lo sube hasta que tiene frente a frente al David. Miguel Ángel lo único que hace es coger el cincel, hace como que sacude un poco el polvo y le dice, ¿así está mejor? Y le dice el mecenas, sí, sí, la verdad, así me gusta muchísimo más. ¿Qué hizo Miguel Ángel? No se puso a discutir con el mecenas, no se puso a herir el ego, no se puso a explicarle, no, es que la nariz está mucho mejor así porque tiene proporción, no, porque el mecenas no lo va a entender. ¿Qué hizo? Cambiar la perspectiva. ¿Vale? Perfecto, ¿no te gusta la nariz así? Te subo, hago como que la cambio un poco, como que te he hecho caso. El ego de nuevo, controlar el ego de las personas, que es súper complicado, hago como que te he hecho caso y en realidad Miguel Ángel no tocó nada. ¿Cómo hubiera sido la otra situación en vez de que le maten a latigazos, que realmente hubiera tenido razón pues, con las vigas de las que estábamos hablando antes? Pues bueno, igual yendo directamente, meter los dos mástiles en un barco y darle con el pequeño. O sea, hacer la prueba, no discutir. Enseñar desde la acción. Fijaros qué cosas aprendemos del auténtico Miguel Ángel y de una escultura tan bonita como el David, ¿vale? Luego, la ley número 10, contagio. Evitar a los infelices y los desafortunados. Esto ya, esto sí lo hemos aprendido. Esto es energía y frecuencia. Esto es energía y frecuencia. Evitar a los infelices y desafortunados. Cuando nosotros tenemos un amigo que todo el día está hablando de desgracias, que todo el día se está quejando, al final nosotros ¿cómo acabamos? Pues quejándonos también. Es que no tiene otra cosa. Dice, se puede morir por la miseria de otro. Los estados emocionales son tan contagiosos como las enfermedades. Puede parecer que se está ayudando al hombre que se está ahogando, pero solo se está precipitando el propio desastre. Los desafortunados a veces traen la mala suerte hacia sí mismos, también la traerán hacia los demás. Debemos asociarnos con los felices y afortunados. Y aquí ponía el ejemplo, bueno, en este caso pone el ejemplo de una mujer que vivió pues hace un par de siglos y que fue cortesana de diferentes cortes y como que con todo hombre con el que estaba le traía la desgracia, ¿no? En este ejemplo. Pero bueno, evitar a los felices y a los desafortunados, yo estoy de acuerdo con esta ley, aunque sea de las corrientes maquiavélicas y además lo aplico a mi vida. Todas las personas que vienen con sus cosas, pues trato de ayudarlas, pero si veo que realmente es su forma de ser y son así, pues prefiero apartarlas directamente. Vale, ley número 11, aprender a hacer que la gente dependa de nosotros. Vuelvo y repito, estos son pensamientos maquiavélicos. Esto lo puede conseguir una persona, por ejemplo, en los matrimonios machistas existe mucho esto. Aprender a hacer que la persona depende de nosotros. ¿Qué hace un hombre machista, por ejemplo? Intentar que su mujer no trabaje.
¿no? Hace que dependa de él 100%, que esa mujer, sin los ingresos de ese hombre o sin una habilidad, tenga que depender siempre del hombre, ¿no? En el caso de las mujeres se ha utilizado muchas veces esto, no las dejaban estudiar, no las dejaban leer, por ejemplo. Entonces, si no aprenden a leer y si no estudian, esas mujeres siempre van a depender de un hombre. Entonces, se genera esa sensación de dependencia. Nosotros, donde tenemos que generar esa sensación de dependencia es en nuestro trabajo. Tenemos que hacerle creer a nuestro jefe, aunque es difícil, que depende 100% de nosotros, que somos insustituibles, ¿no? Eh, en este caso, Robert Greene defiende que la dependencia es más fuerte que el amor. Yo no lo creo. Dice que el estado del amor es como más influenciable, más voluble y que dura menos, y que el estado de dependencia dura más. Bueno, en este caso prefiero vivir en Alicia y el País de las Maravillas. Para la empresa, para los negocios, sí que podría utilizar estas leyes de poder porque, vuelvo y repito, es tácito y la gente las está utilizando, por más honestos que sean. Pero bueno, pero aprender a que la gente dependa de nosotros, pues lo interesante o lo bonito de la vida es que no dependan de ellos. Pero aún así, esto nos tiene que servir para saber, oye, esta persona, ¿por qué está haciendo esto? Igual quiere que dependa yo de esta persona. Pues ya sabéis que está utilizando una ley de poder y que la dependencia es muy fuerte porque el miedo a perder siempre va a ser más fuerte que lo que tengo por ganar. Recordar cómo funciona el cerebro que lo explicaba en las primeras clases. La gente que tiene dependencia tiene miedo a perder algo. Ok, vamos a utilizar la ley número 12. Utilizar la honestidad y la generosidad de forma selectiva para desarmar a nuestras víctimas. Una acción sincera y honesta tapará otras muchas deshonestas. Los gestos realizados con el corazón en la mano y la generosidad bajarán la guardia de las personas más suspicaces. Una vez que la honestidad selectiva logra atravesar su armadura, se les puede engañar y manipular a voluntad. Un regalo en el momento oportuno, un caballo de Troya, puede lograr el mismo objetivo. En este caso, de lo que hablaban del caballo de Troya, era justamente de eso, de que se hace, o sea, los troyanos en realidad pensaron que el caballo de Troya era algo honesto, era un regalo que estaban dejando los griegos y no habían podido atravesar esas murallas en 10 años y con ese gesto honesto lo atravesaron en 2 días. Pues lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Que somos unas personas, yo considero a las personas que estamos aquí o que vemos este tipo de vídeos, unas personas bondadosas y buenas, y habrá personas que querrán o pueden llegar a querer cosas de nosotros y utilizarán esa misma bondad o esa misma bondad reflejada, honestidad, para acercarse a nosotros, ¿no? No os digo que estéis a la defensiva, yo de hecho, el libro es un poco oscuro y bueno, te puede hacer llegar a pensar mal de la gente o tal. Entonces, no, yo simplemente lo uso como, bueno, yo prefiero que me sean deshonestos a vivir siempre con esa armadura puesta. Sí que es verdad que si trabajara en una empresa o si trabajara o si tuviera un conglomerado más grande o más, o sea, si viviera en estos ámbitos de poder, sí que tendría que usarlos, obviamente, o los usaría, 100% que los usaría, pero para lo que es la vida diaria, si uno ha hecho bien su selección de personas, si uno tiene ya claras muchas cosas, pues no necesita utilizar estas leyes. ¿Para qué si las usaría? Para el trabajo, para manejar personal y para otras muchas cosas como los negocios, pues sí pueden ser interesantes porque no todo el mundo es honesto y saber muy bien porque hay personas que quieren relacionarse con nosotros, ¿no? Hay muy pocas relaciones que sean genuinas. Normalmente las relaciones son transaccionales, ¿no? La gente está con nosotros porque les damos algo. Y es así, yo creo que la única relación genuina que va a existir en esta vida va a ser la que tengamos con nuestra madre o con nuestro padre, ¿no? Incluso con la persona, con el amor de nuestra vida, con la persona con la que compartimos, esa relación es un poco transaccional también. Te ama por quien eres, te puede amar por quien eres, pero también te puede amar por lo que das, por lo que provees, te puede amar porque tal, y en el momento en el que no le das eso, pues esa persona pues prefiere irse. Entonces no te ama por quien eres, te ama por lo que le das. ¿Alguna cuestión que tengáis o alguna pregunta o algo que añadir al respecto de estas 12 leyes del poder que hemos hablado hoy? Podéis hablar ahora, ¿eh? Venga, chavalas. Que desenfunde una. ¿Qué tal os ha parecido la sesión? ¿Os han parecido útiles estas leyes del poder? ¿Se me ha entendido bien? Iré mejorando con el tiempo, ¿eh? La síntesis de los libros.
Nada, que quiero que quiten esos libros de la biblioteca, a ver si los va a leer todos el Pedro Sánchez y nos los sacamos de aquí. Ya, No quiero que aprenda más, por favor. es curioso, ¿verdad? Porque si te das cuenta, bueno, yo no todavía no lo he, pero es que absolutamente todas las leyes las ha usado, todas. Y otra cosa y el que primero lo vio, siempre digo que fue Pérez Reverte, ¿no? Cuando va al hormiguero y dice, es un pistolero y se los va a cargar a todos, pues bueno, es un tío que sabe manipular muy bien todo y sabe hacer muy bien todo. Muy interesante, Steph. ¿Por qué muy interesante? O dime tú, Fauces, ¿qué ibas a hablar? Habla, Fauces. No, digo que para eso hay que valer. Yo llevo toda la vida en una gran empresa y que lo sepas, que sepas que existen todas esas, vamos a decir, técnicas, existen, pero para manejarlas tienes que valer. Si no, no vales. O sea, si no, da igual, aunque las conozcas y aunque lo intentes, no te sale. ¿Por qué O dices que por lo tienes menos a mí. No, no, que- porque hay que valer. Tienes que valer para hacer ciertas cosas. O sea, que rollo que tienes que tener esos pocos escrúpulos de hacerlo, ¿te refieres? Sí, no lo sé, no lo sé, tiene que ir contigo, si no es imposible. Te puede salir una vez, te puede salir algo, pero no, o por lo menos a mí no, soy incapaz. Y yo sé muy bien lo que hay que hacer para conseguir ciertas cosas. No es que no lo sepas, es que no vales para hacerlo. O Sí, sea, y nuestro. no digo actitud, o sea, no digo que no tengas suficiente valor dentro de la empresa para desarrollarlo, no. Que tienes que valer para hacer ciertas cosas de esas que hemos estado, de las que estabas hablando, vamos, quiero decir. Sí, Tu moral, tu forma de ser, no lo sé, es otra cosa. sí, 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 sí. Que mucha gente las tiene como ya interiorizadas, que vienen de serie, dices. Exacto, no lo sé. Sí, Sí, hay sí. personas que ya vienen con... Es que esta filosofía maquiavélica es la que ha llegado a nuestro tiempo. O sea, es el tipo de mente, o sea, la mente, si te das cuenta, cuando piensa cosas raras o cuando es estratégica o cuando es civilina, todo ese tipo de pensamiento viene justamente de eso. ¿Qué hay que valer? Pues la verdad es que sí. O sea, yo lo que te recomendaría es leer el libro, no intentar usarlo, pero bueno, que sí bueno, con este resumen te sirve, pero te pone varios ejemplos de la historia y, y la gente normalmente llega así. Es que lo que me he dado cuenta es que normalmente la gente llega utilizando estas técnicas, que no llega la persona más talentosa, no llega la persona necesariamente más talentosa, no. Llega la persona que mejor ha sabido manipular al jefe. Exacto, exacto. En la gran empresa es así. O sea, tú lo ves, hay gente con muchísimo talento que no llega y hay algunos que llegan. Bueno, aparte de la suerte, de las circunstancias, de la oportunidad, bueno, no sé, hay más cosas, ¿eh? Pero sí los que mejor saben manipular a los que tienen alrededor o por encima, o por debajo. Esos son los que llegan. Sí, es verdad. Un gran porcentaje. No siempre, pero muchos. Y la pregunta que yo te hago es, ¿a ti te hubiera gustado crecer más dentro de tu empresa? ¿Y crees que uno de los Eh, limitantes ha sido... no, a ver, no. Yo ya te lo dije un día, creo que hemos hablado de eso. Yo renuncié, aparte de ambición en el tema del trabajo, por otro tema, por un tema familiar, Mm. ¿vale? Entonces, no sé, hombre, sí, me hubiera gustado en algún momento para ciertos puestos, sí me hubiera gustado. Sí, sí me hubiera gustado saber vender humo, que yo digo, y ese tipo de cosas, manipular, sí. Mm. Efectivamente. ¿Y tú, Steph, lo has utilizado, lo han usado contigo? A ver si está Steph. Venga, Steph, ánimo. Es- No puedo hablar. ¿Qué peligro tienes, Steph? No sé qué peligro tienes. Bueno, pues... Pues eso es, o sea, yo sobre todo intento conocerlas, no son prácticas con las que me encuentre muy cómodo, pero bueno, intento conocerlas por saber cuándo las están usando conmigo y también si en algún momento estoy en una compañía, estoy en una reunión o estoy en cualquier cosa, también saber utilizarlas si la otra persona las está utilizando o si la conversación no es genuina, porque tampoco podemos ir con los ojos vendados todo el tiempo y haciendo como que esto no existe porque también forma parte del juego. Así que nada, espero que os haya gustado esta review de las 12 primeras leyes de poder
y el próximo día explicaré seguramente otras 12 o otras 5. Si os apetece que hable un poco más de la nutrición o de algo de un caso personal, dejádmelo por escrito y no lo voy a, de hecho lo voy a poner por el Discord, que me dejéis vuestro caso personal por escrito o lo que sea, y si queréis hablamos sobre eso. Pues oye, Brandon, es que cuando como mal, hay veces que no aguanto la tentación y entonces tengo que hacer esto o esto otro, cosas así. Y bueno, simplemente para seguir trabajando y seguir mejorando como personas, que yo creo que es de lo que se trata, mejorar nuestra salud como primer pilar de vida, que yo creo que va así, salud y luego viene el resto. Y sobre todo seguir creciendo como personas para que las personas que están a nuestro alrededor crezcan o por lo menos intentar comprender un poco más el entorno en el que vivimos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a Fou y a Steph por estar aquí. Dejo la clase grabada y espero que la persona que lo vea y que lo disfrute y que le parezca interesante como a nosotros. ¿De acuerdo? Feliz fin de semana y que disfrutéis de este lunes. Y a vosotras lo que queda de domingo. Igualmente, venga. Cuidaros, chicas.